Televidentes, hasta aquí Última Página. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales, pero ya regresa el abogado experto Diego Cortés con la sección de las pensiones en Colombia. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de TVA Noticias y los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, la organización líder de Colombia en consultoría pensional. Como siempre, todos los martes, a partir de esta hora, con la mejor información del sistema pensional en Colombia. Y hoy nuevamente con una invitada muy especial que ustedes ya conocen, es la doctora Vanessa Lotero Correa, quien es la abogada experta en el tema de invalidez y la directora jurídica del área técnica de medicina laboral de los expertos en pensión, la pensión al alcance de su mano. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Diego. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros y recuerden que pueden visitar nuestra página de internet www.expertosenpensiones.com.co y hoy trataremos un tema de vital importancia para todos los colombianos y es la pensión de invalidez. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante. La mayoría de gente piensa que solamente paga su aporte para la pensión de vejez, pero no. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones también cubre el riesgo por invalidez. A ustedes, amables televidentes, los invito a que estén bien atentos, pero antes que todo, para que llamen a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano en las diferentes sedes, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Ibagué, en la ciudad de Manizales, en la ciudad de Pereira, donde tenemos atención personalizada y totalmente gratuita. Los invito a que vean la siguiente información y llamen ya a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Llame ya, en Pereira, 340-2295, en Armenia, 735-7902, en Manizales, 892-8138, en Medellín, 604-2552, en Bogotá, 745-5394, en Cali, 486-3240, en Ibagué, 277-1509, en Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014, o consultando a través de nuestra página web, www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Bueno, es muy importante que las personas ingresen a nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Allí en el link consúltenos, hacer todas sus consultas totalmente gratuitas y además conocer todo sobre los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Bueno, el tema de invalidez, la pensión de invalidez, cómo acceder a la pensión de invalidez, cuándo una persona se puede declarar inválida y cuáles son las condiciones legales para poder acceder a la pensión ante la administradora o fondo de pensiones. Doctora, para la pensión de invalidez se requiere primero tener ese estado de invalidez. ¿Cómo se consigue el estado de invalidez? El estado de invalidez que se requiere es el 50% o más. Este estado se califica a través de un manual, esto lo establece todo, un manual único de calificación de invalidez, el cual se divide en dos partes. La primera es todas las deficiencias que ocupa el 50% y el otro 50% es el rol laboral y otras áreas ocupacionales. Entonces, el 50% de las deficiencias estudia todo el cuerpo humano, es decir, la parte cardíaca, respiratoria, auditiva, el sistema hematopoyético, que es la sangre, es decir, si la persona es diabética, si tiene problemas de hipertensión, también esto va en la parte también cardíaca. Entonces, de allí se revisa primero esa parte y ya después cómo todas estas deficiencias, cómo todas estas enfermedades afectan la vida normal de la persona, es decir, su vida doméstica, cómo afecta conseguir trabajo, cómo le afecta su vida diaria, ejemplo, para realizar deporte. Pero bueno, aquí se va a obtenerse un porcentaje de pérdida de capacidad laboral que debe estar entre
como mínimo el 50 o más por ciento para poder ser declarada persona inválida. Y ahí confluyen, digamos, todas estas situaciones para poder alcanzar este porcentaje. Pero además de ello es importante la fecha de estructuración. Es muy importante la fecha de estructuración porque en la fecha de estructuración es donde se establece el punto de partida de las semanas cotizadas. Esto es las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Muchas personas preguntan porque es un poco complejo el término estructuración y es una fecha estimada que establece el médico laboral de acuerdo a la patología, de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, si hay cáncer, entonces se establece, si la patología, la única patología es un cáncer, entonces se establece de acuerdo a los exámenes, a la historia clínica, la fecha aproximada en que, por ejemplo, hizo metástasis, cuando hay un tumor, se mira esto. Ya es más fácil cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito o un infarto o un accidente cerebrovascular, entonces ya a partir de ahí sí, si está reportado en la historia clínica, ejemplo que fue el 10 de febrero el infarto y ya de aquí en adelante empezaron las fallas cardíacas, entonces se puede facilitar esto mucho más para establecer esta fecha. Tomar esa fecha de estructuración y también el origen, si es un origen común o es un origen laboral, porque recordemos que también las personas se pueden pensionar por origen laboral, es decir, un accidente de trabajo, un accidente laboral o una enfermedad laboral, que ya allí respondería la administradora de riesgos laborales, pero de esto vamos a hablar más adelante. Doctora Vanessa, vamos a invitar a los televidentes a que vean una nota que hemos preparado sobre el tema de invalidez y así se puedan ilustrar de mejor manera, y luego vamos a hablar sobre el área técnica de medicina laboral de los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Veamos. Los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, en su interés de orientar a la comunidad en general, ha venido tratando diversos temas de ámbito pensional. Esta semana queremos orientar de manera particular sobre la pensión de invalidez. Es importante recalcar que el pago del aporte para pensión en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no solo cubre el riesgo por vejez y muerte para el afiliado, sino que también cubre el riesgo de un eventual estado de invalidez. Se considera como inválida la persona que por cualquier causa de cualquier origen no provocada intencionalmente pierda el 50% o más de su capacidad laboral. El dictamen de pérdida de capacidad laboral debe ser emitido por la autoridad competente, que según el caso particular y de acuerdo con la Ley 019 de 2012 puede ser dictaminado por el médico laboral de la EPS, de la administradora o fondo de pensiones, o también por las juntas de calificación de invalidez, tanto regional como nacional. Estas calificaciones de pérdida de capacidad laboral no son definitivas, pues pueden ser revisadas e inclusive demandadas cuando no existan conformidad respecto al porcentaje y la fecha de estructuración del estado de invalidez, así como el origen de la misma. Ahora bien, no obstante haberse dictaminado la pérdida de capacidad laboral superior al 50% de la autoridad competente, para considerar la persona de estado de invalidez resulta necesario que se cumplan otros requisitos para acceder a la pensión por tal riesgo. Esto es que haya cotizado al Sistema General de Pensiones como mínimo 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, con lo que cualquier persona que esté en tal condición puede ser pensionada por el riesgo de invalidez. La pensión al alcance de su mano cuenta con un grupo interdisciplinario donde médicos especialistas en medicina laboral, junto con abogados expertos, no solo pueden precalificar su estado de invalidez, sino que también pueden orientarlos para lograr determinar su calidad de persona inválida ante las autoridades competentes. Es por ello que desde ya pueden solicitar sus citas de orientación totalmente gratuitas a través de nuestras líneas telefónicas o consultando a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano. Llame ya. En Pereira, 340-2295. En Armenia, 735-7902. En Manizales, 892-8138. En Medellín,
604-2552. En Bogotá, 745-5394. En Cali, 486-3240. En Ibagué, 277-1509. En Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014, o consultando a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Estás viendo Los Expertos en Pensiones, la pensión al alcance de su mano. Bueno, amables televidentes, para que sepan que esta semana tendremos atención personalizada en diferentes sedes del país. Estaremos, como siempre, en la ciudad de Pereira para que las personas se comuniquen a través del 340-2295 de la ciudad de Pereira. Estaremos también en la ciudad de Manizales. Allí se pueden comunicar a través del PBX 889-8132 en la ciudad de Manizales, 889-8132, en la ciudad de Armenia también, 735-7902 de la ciudad de Armenia para la gente del departamento del Quindío, y en la ciudad de Medellín y la gente del departamento de Antioquia a través del PBX 604-2552. Y como siempre, igualmente en la ciudad de Bogotá a través del PBX 745-5394, 745-5394 de la ciudad de Bogotá para que soliciten su cita personalizada y totalmente gratuita. Bueno, doctora Vanessa, ahí veíamos en el informe, en nuestra nota, que las personas no solamente requieren de un dictamen de pérdida de capacidad laboral para poder acceder a la pensión, sino también requieren de tener un número mínimo de semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de ese estado de invalidez para reclamar ante la administradora o fondo de pensiones. Pero también ocurre que muchas personas, cuando van a la calificación, no alcanzan este porcentaje y creen que no se pueden volver a calificar. Y además de ello, creen también que si les niegan o no tienen ese 50% o más de pérdida de capacidad laboral, no pueden reclamar ante otras instancias. ¿Cómo funciona? Hay muchísimas formas de objetar estos dictámenes. En primera instancia, siempre son calificados por la administradora de fondos de pensiones o por la respectiva EPS. Estos dictámenes, cuando se califican, dan 10 días hábiles para ser apelados, para presentar la inconformidad, y esta inconformidad va directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. De allí también, si el porcentaje nuevamente está por debajo del 50%, este puede ser apelado y va a ser revisado ante una Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esta es la última instancia, pero allí no termina, ya que si hay, digamos, criterios médicos conforme el Manual Único de Calificación de Invalidez, se puede demandar este dictamen ante la jurisdicción ordinaria. También es muy importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, si se hicieron calificar hace 1 año, hace 2 años, hace 6 meses, ese dictamen no es que quede ya para siempre y no pueda ser nuevamente revisado. Nuevamente se puede hacer un proceso de calificación de invalidez porque hay personas que o quedan mal calificadas, o las enfermedades son degenerativas, o aparecen nuevas enfermedades en la persona. Entonces, en cualquier momento se puede iniciar nuevamente el proceso de calificación de invalidez, independiente que la persona se haya calificado 1, 2, 3 o hasta 5 veces en su vida. Bueno, esa ley que nosotros tenemos con nuestra área técnica de medicina laboral, que está conformada por todo un grupo interdisciplinario, con el doctor Armando Cardoso Vargas, médico laboral, especialista en seguridad social, y que tuvo la experiencia de calificar las personas para acceder a la pensión de invalidez por más de 17 años en el anterior Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, y que tiene la suficiente experiencia para poder determinar y estructurar estos estados de invalidez, y lo que buscamos y hacemos en el área técnica de medicina laboral, por lo que invitamos a ustedes a que nos consulten, es estructurar la historia clínica. ¿Por qué debe estar una historia clínica debidamente estructurada antes de ir a la calificación?
Es fundamental porque el nuevo manual establece que las patologías se califican es conforme la historia clínica y no solamente con la entrevista que tiene el médico laboral y el paciente. Entonces, por ello es súper importante que la historia clínica vaya debidamente organizada cronológicamente y que estén todos los diagnósticos definitivos de los médicos tratantes, de los especialistas. Y además hay personas, por ejemplo, la semana pasada me encontraba con un caso de un señor que tenía problemas de rodilla, problemas cardíacos, pero tenía unas cataratas hace 10 años y cuando él se presentó a la junta no llevó lo de las cataratas, no llevó nada respecto de la parte visual porque él consideraba que no era importante y que hace 10 años tenía esa patología, entonces había aprendido a vivir un poco con ello y la parte visual da gran cantidad de puntos. En el nuevo manual, si hay pérdida de visión, si hay pérdida en los campos visuales, entonces para eso se necesitan exámenes especiales como la campimetría y la agudeza visual y estos exámenes son los que dan los puntos específicos en la calificación, entonces por eso es muy importante que vaya bien estructurada su historia clínica y para eso nos encargamos en el área técnica de medicina laboral de los expertos en pensiones. Bueno, ya saben, amables televidentes, que no solamente las personas se pueden pensionar por vejez, sino también por invalidez, que son riesgos que cubre ese aporte que hacen a la seguridad social en Colombia. Los quiero invitar a que veamos la siguiente nota y conozcan más sobre el área técnica de medicina laboral de los expertos en pensiones que los asesora a todos ustedes en toda la estructuración del estado de invalidez. Como novedad, los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, pone al servicio de todos ustedes el área técnica de medicina laboral, la cual está liderada por el doctor Armando Cardoso Vargas, médico laboral especialista en salud ocupacional, con una amplia experiencia en el campo de las pensiones, que además, junto con abogados expertos, no solo pueden precalificar su estado de invalidez, sino que también pueden orientarlos para determinar su calidad de persona inválida, esto ante las autoridades competentes. El área técnica de medicina laboral también está capacitado para revisar los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por autoridades competentes, cuando no superen el 50% de la misma, exigido por la ley para declarar una persona inválida y orientar profesionalmente al afiliado afectado, para de esta forma lograr alcanzar el porcentaje necesario de pérdida de capacidad laboral que permita declararlo inválido. ¿Problemas con su pensión? Consulte a los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Llame ya. En Pereira, 340-2295. En Armenia, 735-7902. En Manizales, 892-8138. En Medellín, 604-2552. En Bogotá, 745-5394. En Cali, 486-3240. En Ibagué, 277-1509. En Villavicencio, 684-9246. Desde cualquier lugar del país, línea única nacional, 300-655-1014 o consultando a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Recuerde, consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Estás viendo Los Expertos en Pensiones, la pensión al alcance de su mano. Bueno, es muy importante todo este tema y que sepan que los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano, tiene un área técnica de medicina laboral con gente muy preparada que va a ayudarlos a todos ustedes a poder estructurar ese estado de invalidez, no solamente de las personas que piensen que tienen una enfermedad o que pueden ser inválidas, sino de aquellas personas que están ya dentro de su trámite o que les han negado su pensión de invalidez por no tener el porcentaje que exige la ley para ello. Nos pueden consultar y podemos ayudarles a estructurar ese estado de invalidez. Pero importante también que tengan
unas recomendaciones que la doctora Vanessa Lotero nos va a dar, toda vez que ya se nos está acabando el tiempo de este programa, un espacio muy corto que podríamos hablar mucho del tema, pero que infortunadamente el tiempo que se nos da es muy poco para hablar de todo esto. Doctora Vanessa, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los televidentes? Amables televidentes, la recomendación más importante es que consulten y recuerden que la consulta con los expertos en pensiones es completamente gratuita. Es muy importante ya que hay personas que van y presentan su historia clínica y son muchas veces calificados de manera indebida, o al mismo tiempo presentan una calificación y no se fijan en la fecha de estructuración. Entonces, cuando ya van a reclamar su pensión a la administradora de fondos de pensiones, se dan cuenta que no cumplían con las semanas establecidas por la ley. Entonces, por eso es muy importante, para que no se haga muy largo el procedimiento, que se estructure muy bien su historia clínica, consulten a los expertos en pensiones, que allí nosotros le brindaremos toda nuestra asesoría con el área técnica de medicina laboral. Bueno, así es. Esto ha sido todo por hoy, amables televidentes. Doctora Vanessa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en Telecafé en TVA Noticias el próximo martes a la 1:30 de la tarde. Y a ustedes que nos consulten a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. Allí en el consúltenos a hacer todas sus consultas de manera gratuita. Amables televidentes, muy buenas tardes y los dejo al cierre de noticiero en TVA Noticias. Muchas gracias a nuestros expertos en pensiones. El jueves, si Dios lo permite, volveremos a la 1 en punto con TVA, su noticiero. Una feliz tarde para todos. Mario Arboleda presentó TVA Noticias. TVA Noticias es presentado con el patrocinio de Sabia, plataformas educativas. Universidad Tecnológica de Pereira. TVA Noticias fue presentado por Guapa, la nueva bebida de panela. Esta es nuestra franja familiar. Está programada para televidentes de todas las edades. Puede contener